Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Núñez, soy licenciado en Psicología y psicoterapeuta y en esta ocasión me encantaría que empezáramos a platicar sobre un tema que actualmente está siendo un poco controversial al momento de que estamos callándolo de alguna manera por pensar que estamos en una relación sana o en una relación que hegemónicamente es real o que llegamos a creer que dentro de los estándares de la sociedad pues es la relación perfecta. Estamos hablando de cómo vamos a detectar a lo que viene siendo una persona narcisista dentro de una relación. Como tal, una persona narcisista o que es una pareja narcisista, al principio de la relación va a intentar hacerte creer que toda la relación es buena, que la manera en la que te vas a relacionar con él o con ella va a ser de una forma positiva, va a ser la persona que te va a dar lo que tú quieres, te va a traer cartas, te va a traer regalos, si quieres algún pastel, si quieres algún regalo, si quieres un teléfono, si necesitas un abrazo, si necesitas que te escuche, siempre esa persona va a estar para ti. Esto siempre es al principio de la relación. Siempre en una relación estas personas van a buscar la manera en la que te hagan sentir bien y que generes esa necesidad de estar con ellos y que de una u otra manera empecemos a generar una dependencia para estar a su lado, para estar con ellos y siempre hacerse ver como que son prioridad de alguna manera. En esta ocasión, la forma en la que te voy a platicar lo que es las características clínicas de la patología o de algún tipo de trastorno, como lo hemos estado manejando en otros capítulos, va a ser distinta. En esta ocasión me quiero abrir de alguna manera hacia ustedes a contarles cómo ha sido la experiencia que yo viví. Por parte de eso fue que dejé de hacer los podcasts y por parte de eso fue que dejé de hacer muchas cosas. Y pues nada, entonces vamos a contarles desde mi versión, vamos a contarles desde la parte clínica y yo sé que va a haber muchas personas que van a intentar platicar o van a intentar levantar la voz o de alguna manera van a poder darse cuenta que no están en la relación que quieren estar. Ahora bien, en esta ocasión de las cuestiones narcisistas, recuerdo bien que cuando inició esa relación se me entregaba todo. Era de que si quería un pan se me enviaba, si quería algún tipo de comida se me entregaba, al lugar donde yo quería salir íbamos, todo lo que yo quería era lo que se generaba, era lo que se daba, porque así funciona, se necesita sabe esa persona que va a absorber mucho, entonces primero tiene que dar demasiado antes de todo lo que va a llegar a pedir. Por ende es que se puede dar esta conexión perfecta en donde la persona, la víctima de alguna manera está en una etapa de duelo o puede que esté bajillo en las defensas o de alguna manera y esas personas tienden a aprovecharse de alguna manera que como tal es una forma positiva de ver las cosas, de que siempre nos van a entregar todo, a final del día el resultado que se va a dar no es del todo positivo, ¿ok? Cuando estas relaciones se van dando constantemente, pues van gradualmente bajando esas muestras de afecto, esas muestras de amor, y se comienza a ver la otra cara de la moneda. Recuerdo mucho que antes sí era de cada fin de semana el hecho de estar saliendo, de estarnos distrayendo, y por ende mi círculo social marcaba que era la relación perfecta, que era una buena relación, que todos aspiraban a una relación de esta manera y todos estos apartados. Algo de lo que podemos llegar a cometer los errores es el no expresar el otro lado de la moneda, por el temor a no estar diciendo la verdad, por el temor a que se nos vaya a juzgar por no estar en la relación más óptima, por no saber cómo aceptar una crítica de cómo se nos está lastimando, muchas veces omitimos la parte negativa en donde se nos denigra o se nos hace de alguna manera un daño tanto físico como emocional y solamente proyectamos. Pero esto se tiende a hacer por una mezcla de emociones y de sentimientos que tenemos por temor a dejar a la persona que en algún momento llegamos a creer que es lo mejor para nosotros, que es con quien tenemos que estar, porque ya nos mostró su mejor versión y entonces paulatinamente va a estar mostrando otra parte, ¿ok? Bueno, van a haber ocasiones en las que
gradualmente vamos a estar viendo el egocentrismo que se va a estar manejando. Muchas veces cuando a ti te llega a lastimar algo o te llega a molestar algo, van a ser personas que van a buscar la manera de culparte a ti de las circunstancias. Aunque conscientemente estamos que ese otro lado de la moneda fue el que cometió el error, también de esa misma manera va a buscar la forma en la que tú seas el culpable. Muchas veces me pasó que yo pensaba el tema de la infidelidad y de que me estaban siendo infiel, entonces siempre se veía la forma en la que se me proyectara a mí como el malo. Siempre era como de que es que tienes algo que trabajar, es que no tienes seguridad, es que no tienes nada. Más sin en cambio vieron muchas cosas y muchos detonantes que me hacían ver la realidad. No voy a entrar en detalles muy minuciosos porque es violentar mi privacidad y creo que es algo que no quiero hacer por respeto a mi persona. Entonces recuerdo mucho ese tema de, de que muchas veces observé conductas, muchas veces observé acciones, muchas veces dejó evidencias de infidelidad y siempre existía esa manera en la que yo salía culpable, en donde yo estaba mal y no debería de ser así. Cuando existe un problema dentro de una relación, es importante que ambas partes se sienten a revisarlo y así cada uno tome propiedad de lo que está ocurriendo. No basta con que una parte cambie, ambas partes de la relación tienen que cambiar. Como les digo, esto es gradual. El momento de cómo te llegan a dañar es totalmente gradual. Pero es muy obvio, estas personas, a pesar de que tienen el error frente a ellos, van a buscar la manera de hacer ver que la otra parte es la que está equivocada. Y no solamente en la relación, muchas veces fuera de la relación con otras personas también lo hacen de esa manera. Tienden a la agresión cuando se dan cuenta que ya fueron descubiertos o que ya cometieron un error o que ya pasó algo, tienden a la agresión para así mismo salir ilesos de ese problema. Recuerdo bien en una ocasión, y que fue algo que dejé pasar por completo, en donde un policía nos detuvo porque venía en el teléfono, entonces era obvio que se nos tenía que detener. A lo que él le apeló que no, que recién lo acababa de agarrar y no era verdad. El policía tenía tiempo que lo había visto ya con el celular. Cuando el policía nos deja ir, por X o Y razón, él dice, no, nos dejó ir porque yo tenía la razón. Y era de que no, tú no tenías la razón. Si te dejó ir, pues no sé qué haya ocurrido, no sé, Dios, la vida, te dejó ir y listo y aprende del error. Pero no, él decía que él tenía la razón, que no se podía detener a una persona para traer el celular. Entonces fueron cosas que paulatinamente me fueron dando la razón en temas de que yo no estaba equivocado, de que yo no tenía el error, de que yo no estaba en una sintonía como él lo marcaba. Después de eso, en muchas ocasiones llegué a ver conductas en donde había una agresión verbal al momento de referirse a mí, eh, cuestiones distintas como... Si me ven que me estoy pausando mucho es porque no sé qué tanto quiero contar, pero también sé que lo tengo que contar. El tema de que en una ocasión me dijo que fuéramos a su casa a pasar la noche y se puso muy tomado al grado de que me decía cosas muy agresivas. O sea, menciona que no lo recuerda, menciona que no sabe, menciona que no es cierto, pero lo que me decía me hacía sentir en un lugar en donde yo estaba corriendo un peligro. Eran como las 2 de la noche, sí, 2 de la madrugada, cuando yo opté por irme. Tienen que entender que yo vivo en Uruapan, Michoacán, una de las ciudades más peligrosas y que en alguno de los años estuvo como en las 5 ciudades más peligrosas de México. Y dentro de ese tiempo pues estábamos teniendo muchos conflictos de matanzas y de muchas cosas en donde tenía pavor de irme, ¿saben? En realidad no tenía una red de apoyo a esa hora de la noche porque era de madrugada. Entonces lo que opté fue irme con mucho temor, el miedo a no saber qué iba a pasar, si iba a tomar un taxi seguro, si un Uber, o sea, no sabía qué es lo que iba a ocurrir.
recuerdo que iba con mucho pavor y soy muy cercano a Dios, entonces iba orando con ese tema de que se me cuidara hasta llegar a mi casa. Les digo que no es cierto, que él nunca hizo nada de eso, que fue un error mío, que yo era un exagerado y que no tenía el por qué estar haciendo ese tipo de cuestiones. Son personas que se vuelven, bueno, pasando a otro punto, son personas que se vuelven muy exigentes al momento de que quieren que se hagan las cosas como ellos la marcan. No puedes hacer de otra manera. Hasta cierto punto se vuelve un temor el tú querer expresar otra circunstancia. El tema de que tú quieres hacer algo o tú quieres expresar algo o tú solamente no quieres realizar una actividad, te da ese miedo al hecho de que no sabes cuál va a ser su reacción, no sabes hacia dónde se va a ir, no sabes para dónde va a actuar. Entonces, muchas veces, en este caso, hablando de lo mío personal, me daba miedo expresar cuando no quería realizar una actividad. Muchas veces dejaba acumular su trabajo y me pedía que yo le ayudara cuando yo también tenía trabajo y lo dejaba de realizar por ayudar de ese otro lado. Entonces me daba miedo el decir no, porque muchas veces hubieron agresiones verbales, hubieron gritos, hubieron insultos en los que me daba pavor ya el expresarlo. Durante mucho tiempo de estos lapsos de agresiones que yo viví, él decía, perdóname porque no me había dado cuenta que soy un monstruo, que soy un ogro, que soy esto, y se escudaba con eso. Inconscientemente mi cerebro llegó a creer que eso de decir que se estaba dando cuenta del error lo iba a trabajar, pero como les digo, no lo trabajan, solamente tratan de dar una excusa de alguna manera, una disculpa, que como coloquialmente lo decimos de dientes para afuera, para sí mismo decir, ya me perdonaste y ya yo puedo seguir cometiendo los errores, porque yo ya te hice ver que cometo errores y que me voy a disculpar. Pero entre la disculpa y el hacer algo para que deje de ocurrir es un mar de diferencia, porque al final del día él está repitiendo la acción de una agresión, de una violencia física, una violencia psicológica, pues va a seguir dañando a la víctima de alguna manera. Y es una manera en la cual no somos conscientes porque les digo, no pasa de golpe, no es un cambio radical, sino que va comenzando con gestos de desagrado, después pasan a comentarios pasivo agresivos, perdón, y ya después van aumentando gradualmente al grado, y esto sí, no lo he hecho saber tanto, de que en una ocasión que yo había visto que él estaba haciendo cosas en el teléfono, eh, terminé llorando en una esquina con mi mochila abrazada y mientras él decía que era un pendejo o que no tenía valores, que era un inútil, que no merecía estar con alguien como yo, que por mi culpa no se veía con una persona de la misma mentalidad que yo tenía. Cuando haciendo insight en terapia me di cuenta que él era el que lo había hecho, pues que sí había visto yo lo que estaba haciendo en ese teléfono. Yo sí vi, perdón, lo que estaba ocurriendo, pero pues se hizo ver que yo era el que estaba equivocado, se hizo ver el que yo había cometido el error, a pesar de que yo había visto lo que estaba pasando. Buscó la manera en la cual se me llegara a señalar a mí como la persona que estaba equivocada. Entonces siempre estas personas van a buscar esta forma de hacerte un daño por medio de que su ego no le va a permitir ver un cambio, y luego van a volver a esa exigencia en la que te van a pedir que hagas cosas que tú no quieres hacer. O sea, aparte de trabajo, que fue lo que ocurrió conmigo, fueron muchas cosas que yo no quería hacer y que es que yo no quiero, pero también me da miedo el expresarlo porque no sé cómo vaya a actuar para conmigo. Además de esto, pues se vuelven personas sumamente controladoras en el aspecto de que tenemos muy consciente que controlar es de que te quiero aquí, quiero que hagas esto de esta manera y se mueva de esta manera. Pero no, el control que se llega a manejar es más persuasivo. Es un control en el de que yo te voy diciendo lo que tienes que hacer,
pero de una forma que se vuelve de alguna manera cordial para que tú no te sientas de alguna forma amenazado. Entonces tienden a este tipo de envolverte dentro de ese juego para que tú solamente realices lo que ellos quieren llegar a manejar. Yo entiendo que no es sencillo detectar porque son acciones que mi cerebro no pudo ver en el momento porque como fue gradual, como les he estado mencionando, hasta que no salgo de ese lugar y me siento a platicar del tema con personas, es cuando digo, ay, el error estaba aquí, pasó esto, después ocurrió esta situación y yo ahí estuve. Yo me estuve exponiendo, yo me estuve arriesgando, yo estuve en una equivocación que no creí que podía llegar a pasar. Pero bien, pasando como tal ya a características más específicas, tenemos que son personas que tienen falta de empatía. Te hacen creer que creen que están de tu lado o que están bien para ti, pero no es así. Son personas que tienden a anular lo que tú sientes. Si tú les llegas a expresar que te sientes inseguro, van a buscar la manera de hacerlo ver como que eres exagerado. Si padeces en esta ocasión que los trastornos de estrés y de ansiedad se están elevando tanto, tienden a decir que es un juego, que es una broma, que no es cierto. Recuerdo mucho que a mí en lo personal el hecho de viajar me genera mucho estrés. Entonces actualmente yo trabajo para una empresa en donde tengo que estar viajando constantemente, entonces genero ciertos rituales que me permitan a mí a otro día estar apto para viajar, para estar con las personas, pero en ese entonces todavía no tenía del desarrollado todas estas habilidades. Entonces recuerdo bien que dentro de mi ansiedad lo que me generaba era el vómito. eh, Cuando yo viajaba, cuando tenía que viajar con esta persona, un día antes o esa misma madrugada me generaba mucho vómito. Recuerdo mucho y me trae muchos los recuerdos que cuando íbamos a viajar con una prima a la playa, empecé con el vómito. Entonces mi prima le cuestionó que por qué me estaba vomitando y le dijo, es un exagerado, dejen de hacerle caso. Y en mi cabeza pues no lo procesé y sí dije, no, pues a lo mejor sí es una exageración mía, pero pues no es así. Cada persona va desarrollando su trastorno de ansiedad y pues le va a generar ciertas problemáticas físicas que van a generar una reacción para externar de alguna manera el sentimiento o esa liberación de neurotransmisores que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, esa fue una, así como el simple hecho de que a veces me costaba mucho trabajo estar en un lugar abierto con personas desconocidas y empezar a tener palpitaciones en mi corazón muy fuertes, el tener la opresión en el pecho, el querer tener el sentido de huida. Lo hacía ver como que yo era un exagerado, que yo era un dramático y que estaba en un error, a pesar de que las personas que me rodeaban saben o sabían en su momento que en cuando yo empezaba a tener estos síntomas, lo mejor era retirarme de la zona en la que estaba para irme a un lugar seguro y hacer una regulación y poder volver al sitio para poder estar en óptimas condiciones. Pero en esta ocasión, estando con esta persona, la cuestión de una patología de esta manera era sinónimo de miedo. No se podía expresar que estaba en un lugar peligroso porque era para esta persona algo exagerado. Recuerdo que en una ocasión tuve que asistir a una comida por parte de esta persona y ya no podía estar más en el sitio porque eran personas muy extrañas, o sea, personas como no sé cómo decirlo porque podría llegar a ser ofensivo de alguna manera, pero que me hacían sentir que estaba en peligro. Entonces recuerdo que pedí que yo me retirara del sitio. Entonces cuando yo comienzo a quererme retirar, se topa con una amiga y esa amiga se topa con otra persona y empiezan a agredirse de forma verbal, pero muy grave. O sea, yo no tengo tantos recuerdos de eso porque mi cerebro optó por bloquearlo. O sea, ustedes tienen que saber que cuando tu cerebro se siente en peligro, va a buscar la manera de salvarte, va a buscar la manera de como que de eliminar ciertos factores para que no te genere ninguna problemática, lo que conocemos como un estrés postraumático. Entonces, en esa ocasión, no, les digo, no recuerdo mucho de lo que se dijeron,
pero sé que eran cosas muy graves porque la imagen visual que tengo de esta persona era roja, se le notaban las venas y solo recuerdo mucho ruido a espaldas mías porque es donde estaba la otra persona con la que se estaban peleando. Entonces, en ese trayecto de yo ya mejor optarme por irme a mi casa, fueron muchas agresiones en el aspecto de que no quieres estar en un lugar, siempre con tus payasadas, siempre con tus cosas de que te sientes mal y que no es cierto y que no sé qué. Y fue algo que durante toda la relación se estuvo sacando a la luz, o sea, por tu culpa yo me fui, por tu culpa yo no disfruté, porque tú según tu ansiedad, tú según tu trastorno. Entonces no te das cuenta, les digo, de esa falta de empatía que se tiene por este lado, por, por solamente su egocentrismo y solamente el que ellos quieren tener la razón y ellos son los que están correctos y tú eres el que estás equivocado. Adicional a esto, pues tenemos la manipulación emocional. Va a utilizar tus emociones, tus necesidades contra ti. De alguna manera, sabe o identifica que no puedes estar solo. Sabe e identifica que tienes problemas con tu familia. Sabe e identifica que tienes algún tipo de trastorno. Bulimia, anorexia, trastorno de ansiedad, depresivo. Ya dependiendo de cuál sea la patología que tú llegues a tener o solamente el lapsus de emocional que estés teniendo, lo van a aprovechar contra ti. Entonces es una manera en la que ellos lo van a trabajar. Tú no puedes estar solo porque me necesitas a mí. Tú no puedes tener errores porque me vas a necesitar a mí. ¿Sí? Tú estás mal porque ves, no estás conmigo. Entonces esa es una manera de hacerlo. La otra es el de que ellos se ponen o se victimizan. Es que yo no puedo porque yo no puedo estar contigo porque tengo problemas. Es que yo no puedo por X o Y cosa. Recuerdo que cuando hice la confrontación para ya romper como tal con la relación, cuando yo le mostré la evidencia de la infidelidad ya como tal, de que ya estaba el problema ahí presente y de que ya no hubo para dónde se podría hacer la persona, porque ya había detectado todo, se tomó la decisión de decir, es que fue por tu culpa. Es que yo hice todo esto porque tú nunca quisiste hablar conmigo. Es que yo hice todo esto porque yo tenía muchas deudas y pues fue una forma de canalizarlo. Entonces fue como de que, no, espérate. Y fue donde yo rompí por completo con este lazo porque yo no tengo la culpa de tus deudas. Yo no tengo la culpa de que no expreses. De todos modos, no hay una justificación para un acto de esta manera, ¿no? No hay algo que te justifique generar una infidelidad. Y mucho menos existe una justificación para todo el daño que generaste atrás, que se generó porque tú sabías que estabas cometiendo las faltas y una forma de protegerte pues fue señalando a la persona que tenías enfrente. Entonces la manipulación emocional, una, puede utilizar tus emociones en tu contra, tus problemas contra ti, o puede victimizarse al momento de decir, es que yo tengo esto hasta por tu culpa, es que yo estoy generando este sentimiento por ti, yo estoy teniendo esto por las acciones que tú has presentado. Entonces tienes que darte cuenta, y sé que no es sencillo que nos demos cuenta cuando estamos adentro de la relación, el cómo estamos afrontando la situación, el de dónde está sacando sus herramientas para protegerte o para protegerse, perdón, de alguna manera, para no salir él dañado o manchado o ella de alguna manera dentro de esta pelea. Tienen la necesidad de admiración, el que se les esté alabando constantemente, el que se les esté diciendo que ellos están bien, que ellos están correctos y todo esto. No están todos los síntomas como tal presente dentro de lo que yo viví. Este sentimiento de admiración no se vivió tan concretamente de alguna manera, por lo mismo de que mi cerebro de alguna forma optó por rechazar de alguna forma este tipo de acciones. Pero sí, son personas que necesitan estarles diciendo que están haciendo las cosas bien, que ellos valen más que tú, que ellos merecen más que tú, y de alguna manera hasta cierto punto van a llegar a señalarte a ti para denigrarte y ellos quedar muy por encima. Que eso sí fue lo que llegó a pasar. El hecho de que, ay, te estás poniendo muy flaco. Ay, es que ya no estás como antes. Ay, es que como que tus tatuajes no. Ay, como que, o sea, eran palabras que no me eran gratas de alguna manera.
yo afortunadamente yo no tengo ningún problema con mi cuerpo, ni tengo nada, ninguno de esas patologías que se puedan llegar a presentar y que ojalá en algún momento podamos sentarnos a platicar de ellas, pero en una persona que sí pueda llegar a tener esta problemática y que se les esté señalando por subir de peso, o por bajar, o por algún defecto, o por algún tatuaje, o por algún piercing, pues sí va a llegar a pegarles de una manera aún más intensa, porque pues si están luchando constantemente con una pelea, es más que claro que esta ideología que ellos tienen en su cabeza de que están en un error y todavía la persona que supuestamente los ama los está agrediendo, pues les va a generar una problemática. Y más si esta persona lo está haciendo constantemente solamente por ponerse muy por encima de su pareja, entonces sí va a ser una problemática que vamos a estar teniendo. Entonces, como les mencionaba, hay un control y un dominio como tal. Entonces siempre van a tener la última palabra. Siempre, por más que tú quieras expresarles una problemática, ellos son los que tienen la razón. A final del día, lo que tú estás planteando, lo que tú estás diciendo no es correcto, porque lo estás diciendo desde la mentira, lo estás diciendo desde una exageración, lo estás diciendo desde una cuestión que es falsa, porque eres celoso, porque eres inseguro, porque no tienes ¿cómo se le conoce a esto? Perdón, se me fue la palabra, una madurez emocional. Entonces son estas cuestiones que ellos te van a hacer saber que el error lo estás cometiendo tú. De estos viví muchísimos, desde el hecho de solamente pedir que levantara un plato, desde el hecho de pedir que no tirara basura en el suelo y que solo ahí la dejara, en el simple hecho de pedir que apagara luces, siempre era, es que tú tienes la culpa, es que pues ahí déjalo, total, es mi casa, yo decido si lo limpio o no lo limpio, no me ayudes a hacer nada porque nunca quieres hacer nada. El minimizar todas estas acciones que uno podría llegar a tener de alguna manera para ellos tiende a ser de alguna forma como que muy frustrante, por el hecho de que por más que tú te esmeras en querer hacer una actividad, por más que tú te esmeras en querer hacer algo, para ellos es nada. Entonces, dentro de este control y el dominio que se está generando es de que dentro de una problemática siempre yo voy a tener la razón. Y cuando yo ya sé que ya no estoy teniendo la razón, ¿qué es lo que voy a hacer? A decirte, estás loco y ya no quiero hablarlo contigo. Y entonces van a ser estas personas que dentro de su control te van a dejar de hablar, te van a dejar de escribir, te van a dejar de llamar. Y lo único que están generando es aprovecharse de que si posees una dependencia emocional, pues tú estés ahí constantemente hablando y tratando de arreglar las cosas, porque ahora ya te diste cuenta que el error lo cometiste tú. Aunque tú te estés dando cuenta que el error está del otro lado, ya esta persona te hizo sentir que el error lo cometiste de alguna manera tú. Entonces tienes que tener mucho cuidado con este apartado que tiene que ver con hasta dónde voy a permitir una agresión, hasta dónde voy a permitir que me digas que yo tengo la culpa cuando estoy viendo con mis propios ojos que el error lo estás teniendo tú y que solamente voy a doblar las manos para que no me dejes de hablar, para que no me dejes de escribir, para que no me dejes de llamar. Sí es un tema que se tienen que sentar a revisar y ver en dónde se está cometiendo la problemática y qué tanto me corresponde a mí y qué tanto corresponde del otro lado, para así saber si estoy dentro o fuera de una relación con una persona que es completamente narcisista. Después de eso tenemos el desprecio y la crítica. Entonces tienden a tener esta fase de que ellos están correctos, que ellos están bien, que ellos no tienen ningún error y comienzan a criticarte de alguna manera a ti, por alguna acción, por alguna clave, por algo. Recuerdo mucho que dentro de las críticas que a mí se me hacían, aparte del tema que les digo de mi físico y algunas veces de mis tatuajes, era el tema de que, al menos en parte de gusto mío, yo crecí con el mariachi. Entonces, para mí, el género regional mexicano es lo mejor que puede existir. Hay canciones que recuerdan mucho a mi abuelo, entonces que yo trato de estarlas de alguna manera escuchando, de alguna manera platicándolas. Y para él, el hecho de que yo pusiera eran agresiones de que ya vas a empezar con tu mugre música, yo no quiero escuchar ese tipo de música. Cuando yo dejaba que durante horas escuchara lo de él y yo solamente quería escuchar una canción porque me estaba sintiendo de alguna manera triste o melancólico por recordar esos tiempos, siempre era de que esa música está muy fea, esa música a mí no me gusta, siempre tu música corriente. Entonces, eran palabras que yo decía, es que no tengo por qué permitirlas. Y no solamente estás agrediendo la música, o sea, me estás agrediendo a mí, estás agrediendo
a mi pasado que me hace sentir bien, que es por lo que yo soy lo que soy actualmente. Entonces, dentro de esas críticas, pues también se dieron muchísimas más que íbamos y convivíamos porque tú les abres la puerta a las relaciones sociales que tú tienes. Entonces, yo era mucho de que conviviera con mi círculo social, entonces siempre había la forma en la que también se me agrediera de esa manera, obviamente muy pasivo agresivo, de una forma en la que las personas no lo podían visualizar, pero que él hablaba dentro de un contexto que sí conocíamos esta persona y yo. Entonces podría llegar a presentarse de esa manera, ¿no? Estas agresiones, les digo, a lo mejor el exterior no lo nota, pero siempre hay agresiones en donde solamente entre las dos personas involucradas se están dando cuenta. Y claramente es esta persona que está recibiendo la agresión, pues se va a sentir incómodo. Y obviamente, esto lo mío pues es bajo, pero van a haber ocasiones en las que la agresión sí es directa y tajante, en donde te van a llevar a un grupo social de sus amigos y ahí te va a agredir, te va a hacer bromas, te va a hacer críticas, se va a burlar de tu físico, de algún error que hayas cometido, de alguna inseguridad que tú tengas, ahí la va a atacar. Entonces, para sí mismo el saber que él tiene el control dentro de toda esta relación que se está llevando, tanto interna contigo y con él o con ella, así como la relación que se está teniendo grupal con todos los amigos. Entonces puede ser desde algo muy bajito como solamente una mofa, una burla, hasta ya llegar a una agresión o a una crítica y un desprecio ya donde te dejen ahí solo, donde te hagan sentir menos, donde te hagan de alguna manera sentirte muy incómodo en el grupo social que tú estás. Hay una falta de responsabilidad, tanto emocional como social, de alguna forma. Son personas que pues bueno, nunca se van a responsabilizar como tal de la relación. Van a querer estar, pero a la misma vez no van a querer estar. Les digo, son esas personas que te van a hacer perder de alguna forma mucho de tu tiempo, pero nunca van a querer formalizar la relación de alguna manera. Siempre van a querer estar como que jugando a que estoy contigo, pero también estoy picando en otros lados. Siempre voy a estar viendo por mí, pero yo no veo por ti. Siempre te voy a exigir a ti que seas buena persona, que me escuches, que me valores, que me trates bien, pero yo no voy a poner de mi parte para que tú lo hagas. Entonces siempre esta falta de responsabilidad de alguna manera lo va a llegar a dañar. Y como les digo, dentro de la falta está esto de que tú vas a expresar una molestia, un síntoma, una emoción, y él o ella no se van a sentir responsables de esa acción. Van a hacer ver como que tú estás equivocado, como que tú estás mal, y no van a cambiar de ninguna manera, porque dentro de su ego, dentro de su burbuja, ellos no están mal, los que están mal eres tú, porque yo ya te demostré que soy una buena persona al principio de la relación. Entonces ahora se está notando que tú eres el que está cometiendo el error. Ahora está notando que tú eres el que no te estás poniendo de mi parte, tú eres el que no eres empático, tú eres el que no estás escuchando, cuando en realidad solamente a lo mejor estás pidiendo que se te valore, que se te dé un tiempo, que se te quiera, que se te respete. Eh, entonces tienes que tener mucho cuidado en este apartado, porque sí es muy preocupante y tiende a ser muy desgastante estar con una persona que no se hace responsable de sus actos, que no se hace responsable de la relación, que no se hace responsable de absolutamente nada. Entonces sí es algo que se tiene que analizar y que se tiene que respetar y que tienes que estar como que regulando constantemente. ¿Es muy desgastante? Sí. Estar con una persona sí tiende a ser muy desgastante por el tema de que te está absorbiendo de alguna manera, el estar luchando contigo mismo, el tratar de luchar con la persona, porque esta persona te está diciendo, es que el error lo tienes tú. Ok, entonces como yo soy el que tiene el error y ya hiciste que me lo creyera, ahora yo tengo que pelear con mis ideales, yo tengo que pelear con mi energía, yo tengo que pelear con mis valores para hacerles entender que yo soy el error y que el error no es la persona que tengo enfrente. Entonces tiendes a romperte y tiendes a desconocerte por cuestiones de que te perdiste dentro de la relación. Perdiste tus valores, perdiste tus creencias, perdiste tu energía, de alguna manera pues pierdes hasta el brillo, porque ahora estás volteándote a ver a ti por cuestión de que qué tan mal estoy, qué tan equivocado puedo llegar a estar, ¿sí? O qué tantas cosas. En serio, yo llegué a cuestionarme el de que ya estoy desarrollando un trastorno psicótico, ya estoy generando un trastorno delirante en donde estoy viendo cosas donde no las hay.
pero no. O sea, ya después cuando junto todos los resultados, pues sí, lo que yo veía sí estaba. Y solamente te hacen creer que no está dentro del apartado porque es una forma de evitar la responsabilidad de aceptar que están dañando, de aceptar que se están equivocando. Entonces siempre te van a vender la idea de que tú eres el equivocado, de que tú estás mal. Y cuando ya se dan cuenta que tú ya no estás creyendo en eso, entonces te van a empezar a echar en cara, es que yo te di esto, yo te ayudé con esto, yo siempre estuve en esta situación, yo siempre estuve en estas cuestiones. Y no debería de ser de esa forma, no deberías de sentirte así. Les digo, dentro también de este panorama, pues el hecho de esta parte mía, de yo siempre querer estar casado, de yo siempre querer formar una familia y todo esto, siempre se jugó en mi contra. En cuanto yo señalaba algo, por eso yo no quiero estar contigo. Por eso yo no quiero verme más lejos de ti en más años. Entonces era de que, ay no, yo soy el que se está equivocando, yo soy el que está cometiendo el error, porque como yo sí quiero tener esto, tengo que buscar la forma en la que también del otro lado se requiera y para que los dos coincidan. Entonces yo voy a ceder todo lo mío para que funcione de todos lados. Es normal que no lo veamos o que no sea tan sencillo salir. La verdad es que después de esto se aprende, claramente vamos a aprender mucho. Y una de las cosas que aprendí y que sí lo quiero hacer público es del tema de que yo les debo una disculpa inmensa a todas las personas que en algún momento le dije, pues si te están haciendo daño, vete. Si te están lastimando, vete de ahí, ahí no es, retírate, tan fácil que es solamente decirle hasta aquí y ya. No es así de fácil. Salir de una relación con una persona narcisista no es sencillo por el hecho de que tú estás en tu cabeza, que tú estás en el error, que la persona que tienes enfrente es la adecuada, que la persona que tienes enfrente te ama, te quiere, te valora, te respeta, te estima y que tú eres el que tiene que trabajar los problemas, que tú tienes que trabajar los errores. Entonces la verdad es que es muy sencillo los que estamos acá afuera el decir, pues vete, de todos modos solamente es una persona, hay más. Pero lo que se vive adentro es un tormento entre yo estoy bien, pero él está bien, pero entonces mejor yo quiero estar mal para que la relación funcione y todo esté correcto. Y no debe de ser así. Cuando estamos en una relación, ambas partes tienen que estar de acuerdo con lo que está ocurriendo. Ambas partes tienen que responsabilizarse de las acciones. Ambas partes tienen que cumplir con los acuerdos de si es una relación cerrada, si es una relación abierta y cómo se va a estar llevando. Siempre es de ambos lados. Obviamente muchas veces una parte va a dar un poquito más que la otra por cuestiones emocionales, económicas, sociales, pero siempre se tiene este apoyo entre ambos lados. Les digo, recuerdo mucho que dentro de lo que yo viví dentro de este proceso, conforme iba pasando el tiempo, yo me iba apagando en temas de que yo ya no quería saber nada de que tuviera que ver con grupos sociales, yo ya no quería saber nada con temas de expresar lo que yo sé o los conocimientos que yo tengo dentro de mi carrera profesional, el ya no querer convivir con mis amigos, el ya no querer salir de ninguna forma inconscientemente, o bueno, pues inconscientemente lo dejé de hacer y no porque sea de que me estaban diciendo deja de salir, deja de hacerlo, no, pero se vuelve tan desgastante el querer salir, el querer reír, el querer caminar, el querer hacer algo, por el tema de que estás luchando constantemente contigo para hacerte creer que estás en un error y que tienes que trabajar un error que no existe. Recuerdo mucho que habían amigos, que había familiares que me decían el hecho de que es que ya no te vemos feliz. Y yo, no, no, yo sí estoy feliz. O le echaba la culpa a que no es que es mi trabajo, no es que yo ahorita estoy enfermo, no es que esto. Cuando no era así, sí, cuando en realidad yo me encantaba donde trabajaba, me encantaba lo que hacía, no estaba enfermo, o sea, estaba bien de salud, pero salud mental no era la correcta por la lucha que estaba teniendo con mis demonios. Entonces, eso es lo complicado. El hecho de dejar de hacer cosas que a ti te gustan, el que ya siempre te sientes cansado, el que cuando estás con esa persona a otro día o después de rato que lo dejaste o la dejaste de ver, ya te es muy tedioso y es muy cansado el estar, el que ya no sabes si te sientes bien, si te sientes seguro, si es lo correcto. El simple hecho de que a mí en lo personal llegó un punto en el que me daba pavor viajar
O sea, si ya de por sí me daba miedo viajar, ahora viajar con esta persona era peor porque se me culpaba de actos que tenía él, que es lo que yo les mencionaba. Eran actos de que era una persona muy distraída, entonces perdía las carteras, en una ocasión perdió las carteras y me culpó. Dijo que por mi culpa la había perdido porque yo no me apuré en ir al baño y yo no le agarré la cartera cuando entró al baño, que no sé qué, o sea, en esas ocasiones, en una ocasión, en otro viaje, no llevó un corta uñas y también empezó a generar agresiones en donde se me señaló y ya cállate porque yo no encuentro mi corta uñas y que no sé qué. Y cada que viajaba era un, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a pasar? Ahora con qué me va a agredir, ¿saben? Entonces llega un punto en el que ya te pierdes, en el que ya estar con estas personas te da más miedo que placer, pero también te das cuenta que no puedes soltar ese tipo de relaciones por temas de que según tú es donde tienes que estar, en donde es una persona correcta, en donde es una persona que te está escuchando, en donde es una persona que te está dando un lugar, cuando no es así, cuando se están justificando constantemente. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, les digo, es cansado. Llegó un punto en donde generé solamente un mutismo, en donde ya no hablaba con nadie, pues actualmente todavía sigo en el proceso de cómo lo voy a trabajar, cómo lo voy a vivir, y todavía no hablo con muchas personas porque me da miedo el expresar, me da miedo el decir. En realidad todo esto que les estoy diciendo es algo que no hablé jamás desde que terminé yo la relación, no lo hablé con nadie. Muchas personas me preguntaron que qué había ocurrido, me decidí quedar callado por mucho tiempo porque yo no conectaba entre la emoción mental que estaba teniendo con toda la vivencia que había tenido, con todo lo que había experimentado. No sabía qué emoción tener, no sabía cómo sentirme, no sabía si tenía que llorar o no, pero solamente sabía que había pasado y sabía que estaba bien. Cuando yo pedí que me ayudaran a hacer una investigación para ver qué onda, si sí estaba pasando lo que yo creía o no, se hizo una investigación, se checó la información, me dieron evidencias y con evidencias pude decir, mira, sí lo estás haciendo. No, no es cierto. Y ahí sí hice algo que a lo mejor estuvo mal de alguna manera, pero fue, dame tu celular. En este momento entrégame tu celular. Sí, ten, ya había borrado todo, entonces agarro el teléfono, me meto a ver el historial de lo que se había eliminado y le digo, aquí está. Sí pasó, o sea, sí lo hace, y no solamente aquí, sino que era una infinidad de cosas que tenía que obviamente pues no me iban a dar todo, ¿verdad? Pero que pude ver y que le dije, aquí está, aquí está. Y fue una liberación el decir, sí, sí pasó, sí ocurrió, no fue mi cabeza, no me lo inventé. Todas las veces que lo creí, sí ocurrieron. Entonces solamente tenemos que creer en nosotros y creer en lo que estamos viviendo, en lo que estamos sintiendo y siempre sernos fieles a lo que nosotros sabemos que somos y lo que creemos, sin necesidad del miedo al que dirán, al que vas a aparentar, al que vas a sentir. Porque sí es un tema muy fuerte que por ende yo mucho tiempo no quise abrir los ojos por el miedo de que ya yo era un ejemplo para muchas personas del tipo de relación, del tipo de necesidad, del tipo de amor, cuando no era así. Obviamente, hay puntos de cómo vamos a tratar a un narcisista. Pues primero tenemos que establecer límites claros, ¿sí? Entonces tenemos que definir lo que está pasando, ¿sí? Es lo que yo les digo. Hay que ver qué es tuyo, qué es de él, en dónde te lo estás inventando, cómo te lo hacen creer y qué tanto no te estás inventando, para que así mismo puedas limitar estas cuestiones. Cómo te hace sentir ciertas acciones para que tú pidas que ya no se realicen, para que tú generes un bloqueo en donde le hagas saber que tú ya no quieres hacer las cosas, que tú ya no te sientes cómodo cómo te están hablando, que tú ya no te sientes cómodo cómo se te está tratando. Entonces siempre tienes que limitar estas cuestiones. Y te voy a decir algo, siempre te va a decir que el error eres tú, pero por ende tienes que ser muy fiel a tus valores, tienes que ser muy fiel a tus ideales y muy fiel al amor propio que te tienes que tener como persona, para que así mismo puedas entender cuándo sí y cuándo no lo estés permitiendo. Siempre es importante que no te dejes manipular. Busca cómo es que esta persona te está manipulando. Si te está manipulando con tus amigos, con tu familia, con tus emociones, con alguna creencia, con alguna ideología,
siempre busca esa forma en donde se te está generando la agresión. Yo la detecté en este apartado. Cada que yo quería expresar algo, es que por esa forma de pensar yo no quiero estar contigo mucho tiempo. Entonces, mejor me callo porque me da miedo que esto se rompa cuando ya llevamos tanto tiempo y todo está funcionando bien, cuando en realidad no es cierto, nada estaba funcionando bien. Entonces yo detecto que está ahí la situación. Y entonces me hago creer que es que si no es con esta persona, no es con nadie más, porque ya nadie más me va a valorar, porque ya nadie más me va a creer, porque ya nadie más me va a ser leal. Cuando pues en esa relación no existía la lealtad, en esa relación no existía el respeto. Entonces busca con qué te está manipulando para que así mismo tú puedas trabajar ese apartado y así tú puedas salir de ese daño. No busques que cambie. Es complicado y es lo que yo les digo. Cada que había una agresión verbal hacia mi persona, yo creía que eso iba a cambiar porque se había dado cuenta del error. Y no era así, solamente se van a justificar, solamente con, pues ya me disculpé, yo ya puedo seguir haciendo lo que hago. Y no es así, no van a cambiar. Un ser humano jamás va a cambiar por otra persona, nunca lo van a hacer, siempre lo van a hacer porque algo les movió, porque algo les hizo ruido, porque algo les está lastimando. Pero siempre va a ser por ellos mismos, nunca va a cambiar por ti, nunca va a cambiar por tus hijos, nunca va a cambiar por tu perro, nunca va a cambiar por alguien más. Nunca va a pasar, siempre van a seguir siendo lo mismo y te van a vender una cara en donde ellos están correctos, en donde ellos son las víctimas y no debe de ser así. Entonces, yo sé que no es sencillo que salgas, pero también tienes que entender que si tú quieres mantenerte en esa relación, tienes que empezar a acostumbrarte a ese trato, a ese daño que se te está haciendo. Porque estas personas, por más disculpas que te digan, nunca van a cambiar. Porque dentro de su egocentrismo no está el cambio, porque ellos siempre están correctos y siempre van a buscar la forma en la que tú seas el que está cometiendo el error. Y refuerza tu autoestima. Vales muchísimo y es algo que poco a poco se te va destruyendo. La autoestima como que lo van deteriorando de alguna manera y es muy sutil la forma en la que lo hacen. Siempre lo hacen de una forma en la que les digo, aprovechándose de tus debilidades es como lo van a estar trabajando. Se van a aprovechar de que tienes problemas familiares, de que tienes una ideología de crianza, de que tienes un problema emocional. Entonces van a ir destruyéndolo. Entonces en mi caso siempre fue el tema de que es que siempre te inventas que tienes una enfermedad, un trastorno que ni existe, que esa enfermedad no le padece a nadie, que eso solamente son burlas, que solamente son juegos, cuando el trastorno pues ahí estaba diagnosticado, ¿no? O sea, siempre estuvo el trastorno ahí, siempre se me detectó, entonces fue un tema de que cómo lo voy a vivir o cómo me estoy haciendo sentir de algún apartado por el hecho de lo que se me está diciendo que no existe la enfermedad, que no existe la patología. El abusar de que es que tú no te llevas bien con toda tu familia y es de que por eso estás conmigo y es de que pues sí, es verdad, pero yo fui el que decidió que la relación funcionara así en temas familiares internos míos. Entonces fue una manera en la que fue poco a poco dañando la autoestima al grado de que yo decía, pues no merezco nada, no merezco a nadie, no hay nada. Siempre es importante que tengas un grupo de apoyo. Y siempre hay alguien que está ahí escuchándote, alguien que está ahí ayudándote, para que en el momento que tengas que soltar, esté alguien para recibirte. Y es que es importante que siempre sepas que cuando tú te caigas va a haber alguien para levantarte. Y no solamente en esta relación que estás pasando, sino en todas las cuestiones de la vida que puedas llegar a vivir. Siempre es importante que tengas a gente con quien te puedas apoyar, a gente con quien te puedas escuchar, porque siempre este tipo de cosas te pueden llegar a dañar, ¿sí? Estar con una persona así te va a bloquear de mil maneras. Te va a bloquear tu energía, te va a bloquear oportunidades, te va a bloquear tu vida, te va a bloquear tu vista, te va a bloquear tus emociones, te va a bloquearte a ti mismo. Porque yo algo que siempre he hablado, ahorita que lo he intentado expresar de alguna manera, les he hecho saber que yo no podía crecer profesionalmente
como psicólogo. Me costaba muchísimo trabajo, pero también era parte de que estaba cansado y de que ya no quería tocar puertas porque estaba luchando conmigo, y dentro de esta lucha conmigo era yo cómo voy a intentar ayudar a encontrar el camino a una persona cuando yo ni he encontrado mi propio camino porque estoy mal de mi cabeza por el simple hecho de que me invento infidelidades. Entonces dejé de creer en mí en ese apartado, y ya, solamente por más que intenté tocar varias veces puertas, nunca se abrieron. Cuando por fin me libero, cuando por fin ya suelto todo esto, a la semana me dan la oportunidad de entrar a una universidad a dar clases que siempre había querido ingresar. Entonces fue así como de que, ¿qué está pasando? Y al mes comenzó a llenarse de pacientes y de asesorías y de personas que me estaban pidiendo que yo ayudara, que me estaban pidiendo que yo hiciera. Entonces, en realidad es complicado, pero suelta para que puedas agarrar cosas buenas. Si no estás equivocado, no cometiste ningún error, tú no eres el que estás mal. En realidad, suelta eso para que tú puedas crecer como ser humano, para que tú puedas crecer como persona. Créeme que yo también lo llegué a pensar, y muchas personas llegaron a creer que cuando yo terminara esto me iba a destruir al grado de pensamientos suicidas, depresión o algo así. Y no, en realidad es de que dentro de mí fue una liberación total. Créeme que el soltar esa relación, el que tú sueltes la tuya, te va a dar una liberación. Entonces, piérdele el miedo a creer que te vas a morir. Piérdele el miedo a creer que te va a pasar algo grave, a que vas a estar en depresión, al que te vas a sentir mal, al que nunca te vas a recuperar. Cuando sueltas algo que te está lastimando y que te está enfermando, tu mismo cerebro te lo va a agradecer y te va a dar una paz. En realidad, hasta ahorita nunca he llorado, nunca me he sentido triste, nunca me he sentido con depresión, nunca he sentido nada. Tenía miedo muchísimo, pero muchísimo, porque yo por mi cabeza cuando solté dije va a pasar en algún momento, porque parte del duelo pues hay que vivirlo y son fases. Ya les he platicado en algún momento de esto. En la tercera fase pues ya viene la depresión y todo esto, pero no, ya tengo un tiempo así. Me senté a platicarlo en terapia porque no sabía cómo conectarlo, no sabía cómo vivirlo, no sabía qué onda, y se llega a la conclusión de que es que el duelo lo viviste en la relación. Y créanme que muchas personas que están en una relación con una pareja narcisista ya vivieron el duelo o lo están viviendo en este momento. ¿Te vas a sentir en algún momento melancólico? Sí, por el pasado. Muchas veces el recordar las cosas buenas que se vivieron te va a llegar a generar un lapsus depresivo, un lapsus de angustia, un lapsus sí, de esa tristeza que es normal, es sano que se esté presentando. ¿La he vivido? Sí. ¿La he agradecido? Sí. Porque es esencial, es necesario que agradezcas lo que has vivido, ¿sí? Vas a aprender algo de esta relación que tienes que soltar, vas a aprender muchísimo. Créeme que yo lo que aprendí me sirvió muchísimo, muchísimo para sí mismo. Primero, el poderme acercar con las personas y decirles, perdón, va a llegar tu momento en el que vas a tener que soltar tu relación. Tú el tuyo, yo ya tuve el mío. Y si puedes reflejarte en cómo yo ya solté, está bien. Perdón, me enseñé a pedirme perdón a mí mismo porque yo no había entendido que podría llegar a lastimarme tanto yo solo. El haberme permitido tanto daño fue por mí, porque yo fui el que no puse los límites, porque yo fui el que no dije, hasta aquí ya no me siento bien y hasta aquí ya no quiero vivirlo. Entonces fui yo quien se equivocó, ¿sí? Entonces entender este apartado de que yo cometí parte del error es importante para que tú sanes como ser humano. Y agradeces los aprendizajes. Aprendí muchísimas cosas. Aprendí a conocerme, aprendí lo que no quiero, aprendí que no todo lo que brilla es oro. Se aprende mucho de este tipo de relaciones. Se aprende demasiado porque el equivocarte tantas veces, el aprendizaje es igual de grande. Es difícil de entender hasta que no sales de este ambiente, hasta que no sales de este clima donde se te está lastimando, es cuando tú aprendes de estos errores, ¿sí? Tú aprendes
qué es lo que ya no quieres vivir, qué es lo que ya no quieres sentir, qué es el trato que ya no quieres tener, y siempre, siempre hay algo mejor. No te estoy hablando de una persona, porque pues no sé, eso ya lo va diciendo el tiempo y lo va diciendo el destino, pero si encuentras una mejor armonía en ti, si encuentras mayores formas de convivir, si encuentras nuevas relaciones que puedes hacer de amistad o refuerzas las amistades que ya tienes. Sé que piensas que vas a perder mucho con la relación que estás teniendo, pero créeme que más de lo que pierdes es lo que ganas. Entonces ganas amor, ganas aprendizaje, ganas experiencias, ganas vida, ganas energía, ganas de vivir. Y siempre está bien, o sea, el aprendizaje no es sencillo y no es como que se dé de la noche a la mañana. A mí me costó mucho tiempo el callarme, escucharme, entender lo que viví y después poderlo proyectar de alguna manera, porque así es como funciona la terapia. Te escuchas, te analizas, te sientes, lo digieres y ya después proyectas de alguna forma. Pero pues nada, o sea, si te sirve de ejemplo, yo estoy bien, me siento muy bien, me siento muy estable, me siento con mucha energía de seguir haciendo actividades, me siento bien porque vienen muchos proyectos que se tienen que estar generando, que se me están pidiendo, que se me está hablando, y créeme que los voy a hacer con mucho amor y con mucho respeto. Pero sí es algo que tú tienes que entender. Primero es que cada quien tiene su tiempo. Cada quien sale de la relación cuando tiene que salir, porque es una ley de vida. Todo pasa cuando tiene que pasar. Ni en un minuto antes ni en un minuto después. Pasa cuando tiene que ocurrir y está bien. Si te tarda otros 2 3 4 10 años, está bien. Estamos contigo para que tú sientas, para que tú vivas, para que cada que te hagan sentir mal o te minimicen o pase algo, estemos nosotros para apapacharte, para cuidarte, porque es lo que necesita una persona que está dentro de una relación narcisista. Lo único que quiere es ser escuchada, no necesita ser juzgado, porque ya en la relación ya está siendo juzgado constantemente. Entonces, si su red de apoyo solamente es de crítica, en ningún lado se va a sentir bien. En ningún lado va a haber alguien en donde pueda expresar la emoción. Y lo único que va a pasar es que no va a haber un momento en el que se escuchen ellos mismos para que así mismo se pueda saber dónde se está cometiendo el error. Porque muchas veces lo que pensamos o lo que oímos dentro de nuestra cabeza no es lo mismo a lo que oímos con la voz externa. Son cosas que se llevan un proceso neurocognitivo que ya al momento de procesarlo y proyectarlo hacia afuera, pues ya es cuando te das cuenta de los errores. Pero si no hay ningún lado, ni en tu red de apoyo, ni en tu familia, ni en la relación que te estén escuchando cómo te estás sintiendo, cómo lo estás viviendo, pues entonces nunca se va a poder o nunca le vamos a permitir a la persona expresar y entender y sobre todo aprender de lo que se está viviendo con, con el agresor que está teniendo a un lado, ¿no? Y pues nada, como siempre les digo a todas las personas a las que les doy curso, a las que les doy clases y a ustedes, les agradezco mucho el ratito que me regalaron para escuchar este tipo de temas que es un tanto delicado. Sé que si estás ahí te va a costar trabajo salir, sí, es lo más liberador. Si necesitas que alguien te escuche, si necesitas que alguien le tengas que escribir o algo, créeme que yo siempre he estado para todo el mundo de alguna manera. Y pues nada, me dio mucho gusto el externar esto que ya había externado en terapia, volverlo a externar aquí y en algún momento llevarlo a una conferencia, me encantaría hacerlo, pero eso ya va a ser en unos meses. Y pues nada, muchísimas gracias.